Bien, ahora vamos a Daniel capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra. La tenemos, ¿no? Cuando la tengamos, Daniel 1, ahí en pantalla, ahí está, vamos. Daniel capítulo 1 dice así. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Diga conmigo, la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Y él, Daniel, tuvo inteligencia en la visión. Amén. Bien, quiero contarles algunas cositas acerca de Daniel. ¿Quién era Daniel? Solamente el libro de Daniel nos da información sobre este profeta, este hombre de Dios llamado Daniel. Daniel era un joven que pertenecía a la nobleza, o sea, él pertenecía a la clase alta de Israel. No sabemos si ese pertenecer a la nobleza era porque era una familia distinguida o tal vez porque él era un descendiente de alguno de los reyes de Israel. Pero lo que sí sabemos es que Daniel tenía una vida destinada o al palacio del rey o a los lugares de privilegio de la nación de Israel, porque pertenecía a la nobleza judía. Pero bien, a pesar de ser un joven de la nobleza, cuando él tenía, se calcula, entre 15 y 17 años, el rey Nabucodonosor, con el imperio babilónico, el ejército, invaden Jerusalén y arrasan con Jerusalén. Destruyen el muro, la ciudad y se llevan cautivos a gente. Y Daniel, teniendo esa edad, 15, 17 años, es llevado cautivo a Babilonia. Es llevado despojado, es quitado de su tierra, separado de su familia, arraigado, ¿no? Que es sacado de allí, sacado de allí, y es llevado a una tierra extraña con solamente esa edad. Es llevado como cautivo y allí, en esa tierra extraña, se hace algo, lo convierten en eunuco. Y un eunuco es alguien que no va a poder tener una familia el día de mañana. De alguna manera los esterilizaban a ciertos varones que estaban cerca del rey o que podían estar cerca del rey. Entonces, usted calcule que este joven con 17 años es arrancado de su casa, pierde todo sus posesiones, su título, su vida que tenía, pierde su futuro porque ya no va a poder formar una familia ni nada por el estilo, y en esa condición es trasladado a Babilonia y es puesto allí. Cualquiera de nosotros podría decir que, bueno, sinceramente le destruyeron la vida porque le sacaron lo que tenía, pero también le robaron el futuro. O sea, no le quedó nada, como quien dice. Pero sin embargo, va a vivir a Babilonia, y Babilonia era un lugar difícil, porque Babilonia era un imperio que estaba creciendo, que estaba avanzando, pero que termina cayendo con el tiempo por las cosas que yo les voy a comentar ahora. Por ejemplo, Babilonia era una sociedad desenfrenada, tenía sus ojos sobre el materialismo y sobre el placer. Aún no habrá escuchado hablar de las 7 maravillas del mundo que ya no están, y una de ellas eran los jardines de Babilonia, porque estaban enfocados en el placer, estaban enfocados en el materialismo, en el avance de su imperio, y la espiritualidad que Babilonia tenía es una espiritualidad pagana, era una espiritualidad alejada de Dios. O sea, él va a una tierra difícil, porque lo sacan de su tierra y lo meten en un mundo lleno de tentaciones, de placeres, de materialismo, y lo hacen estudiar para que se presente delante del rey. Ahora, en esa condición, o ese joven que vivió en ese mundo y que pasó todo lo que pasó, cuando nosotros vemos la historia de Daniel, nos damos cuenta que fue un hombre que sobrevivió a 5 reyes diferentes. Y no solamente sobrevivió, prosperó con todos.
con todos estuvo en lo más alto o en los lugares más altos, 5 monarcas. Y lo más destacado, que los monarcas eran de diferentes imperios, no eran todos del mismo imperio. Es como si hoy en día una persona trabaja o es asesor directo de un gobierno socialista, pero se va al gobierno socialista y después asesor directo de un gobierno, ¿cómo se dice? Liberal, capitalista, no sé. O sea, los dos extremos, pero Daniel permanecía, estaba en su cargo, él prospera en todos los gobiernos, no importa quién gobernaba, Daniel prosperaba. Y no solamente eso, sino que Dios lo usa con poder, lo usa en profecías, en visiones, en interpretación de sueños. Dios le da prestigio, porque los reyes lo tenían en lo más alto. Cuando Daniel es arrojado al foso de los leones, conocemos la historia más o menos, se calcula que tenía 90 años en esos momentos. 90 años. Nosotros nos imaginamos un Daniel o vemos los dibujitos del foso de los leones de él joven, pero tenía aproximadamente entre 85 y 90 años. Pero Dios le da victoria en todas sus luchas. En todos los desafíos, en todas las cuestiones que él enfrenta, él tiene victoria, es bendecido. O sea, sale victorioso, aún en el foso de los leones y a esa edad. Pero cuando sale del foso de los leones, es más engrandecido. ¿Por qué? Porque se lo pone sobre todo, el rey lo quería, lo pone sobre todo. Y Daniel termina siendo una influencia no solamente para su entorno, sino para todos sus días, porque hace firmar edictos con Nabucodonosor y con Ciro, con Darío, de que el Dios de Daniel sea adorado en todos lados. Impresionante lo que este hombre logra, una vida que uno la ve y dice una vida envidiable, prestigio, riquezas, poder de Dios en su vida, usado por Dios, bendecido grandemente. Y cuando nosotros vemos esto decimos, pero ¿cómo este jovencito de 15, 17 años, que pasa lo que pasa, que está metido en medio de una sociedad difícil, corrupta porque había corrupción en todo el imperio, logra semejantes cosas? Y cuando usted mira el libro de Daniel, usted va a encontrar que Daniel toma 3 decisiones importantes. Diga conmigo 3 decisiones. Mire que estoy en la introducción todavía. 3 decisiones. Él toma 3 decisiones importantes en su vida. La primera decisión que Daniel toma, es no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué significa esa decisión? La decisión de la comida del rey, la comida que tenía el rey o que comía el rey, era comida sacrificada a los ídolos. Para un judío eso era algo abominable. Entonces él toma una decisión de no contaminarse. ¿Qué quiere decir esto? Él toma la decisión de vivir de una manera diferente al ambiente donde él está viviendo. Él dice, acá se come comida sacrificada a los ídolos, acá tienen sus ídolos. Bueno, yo no voy a tener ni esos ídolos, ni voy a comer esa comida. Él decide vivir una vida diferente. Él decide ser diferente a lo que era la gente en su tiempo. Si la gente acostumbraba a hacer eso y eso estaba en contra de los principios de Dios, Daniel decidió no hacerlo. Él decidió vivir una vida como a Dios le agradaba y no como el resto del mundo que lo rodeaba a él la vivía. Esto es como cuando yo vivo, o nosotros vivimos en una sociedad hoy que no es diferente a la de Daniel. Hay materialismo, hay corrupción, hay la gente en busca de placeres, hay montones de cosas. Y alguien que se decida vivir como Dios quiere en medio de una sociedad difícil. Y aunque todos hagan esto, yo no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada. Y decide vivir de acuerdo a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Él toma esa decisión de vida. Yo no voy a hacer cosas que no agraden a Dios y voy a hacer lo que sí agrada a Dios. Tomó una decisión fuerte por tener 15 años. Hoy, imagínese hoy cómo los adolescentes son bombardeados. Acá tenemos gente mayor que Daniel, porque en el reino de los cielos es mayor, Pero jóvenes que toman su decisión de vivir de una manera diferente. Y todos los jóvenes hacen esto. Bueno, nosotros no, porque si eso a Dios no le agrada, yo no lo voy a hacer. Y toma esa primera decisión. La segunda decisión que Daniel toma, muy, muy importante,
Daniel decide dejar atrás su pasado. Daniel decide dejar atrás un pasado. Daniel tranquilamente podría haber sido un joven resentido, un joven frustrado, un joven enojado, un joven con deseo de venganza, pero sin embargo vemos un joven totalmente diferente. Vemos a alguien que se decide a vivir hacia adelante, no a quedar atado en las cosas de atrás. Él dice: yo no voy a dejar que mi dolor cautive mi vida. Él no dejó que su pérdida, que su dolor, que todo lo que él sufrió lo cautive. Tomó esa decisión. Él dijo: yo no voy a dejar que lo malo que me pasó me arruine la vida para siempre. Y él decidió dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia adelante. Tomó una decisión también muy sabia por la edad, que obviamente debe haber sido una decisión costosa, pero él toma esa decisión. Y la tercera decisión que Daniel toma, o que decide, es tener y mantener una vida con Dios, una vida de relación con Dios, de oración con Dios. En el capítulo 10 de Daniel, versículo 6, dicen, o el capítulo 10 cuentan que como a Daniel no le podían hallar en nada, no tenían de qué acusarle, deciden inventar un edicto que todo aquel que pida a algún dios o persona algo que no sea el rey, sea echado al foso de los leones. Y cuando Daniel escucha el edicto, dice la Biblia en el versículo 6 del capítulo 10, que Daniel hizo como hacía todos los días. Eso me encanta. Dice que se metió en su pieza, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y como solía hacerlo, oró a Dios. Y eso le costó ir al foso de los leones. Y cuando yo leo ese versículo sacamos varias enseñanzas, pero una, que Daniel tenía un estilo de vida así, porque lo que hizo es lo que solía hacer. Él llevaba una vida de oración. 3 veces al día él oraba y buscaba a Dios. Y estamos hablando de un hombre que era administrador del imperio. Estamos hablando de un hombre que después del rey venía él. Y este hombre tenía el tiempo 3 veces al día para orar, para presentarse delante de Dios. Y les digo que fue una decisión de vida, porque aun cuando corría riesgo la vida de Daniel, él decide lo mismo. Aunque le dicen: mirá, si le pedís a Dios vas a morir, él dice: yo prefiero morir antes que no tener una relación con Dios. Yo prefiero que Dios me lleve antes de dejar de orar y de tener mi tiempo con Dios. Tuvo una decisión de vida y esas decisiones marcaron la vida de Daniel. Esa decisión lo llevaron a Daniel a realidades nuevas, distintas. Y yo, iglesia, quiero decirles algo. Yo tengo una convicción en mi corazón muy grande, que es que el Dios tiene cosas grandes preparadas para todos nosotros. Dios es un Dios que cambia vidas y que cambia realidades. Eso lo tenemos que saber. Si estamos aquí es porque Dios quiere cambiar nuestra vida y porque Dios quiere cambiar nuestras realidades. Ese es el propósito de Dios con nosotros. Ese es el propósito de Dios con tu vida, cambiar tu vida y cambiar tus realidades. Eso Dios lo hace, para eso Dios nos trajo. Si tus realidades son malas, serán buenas. Si tus realidades son buenas, serán mejores. Porque el propósito de Dios es cambiar vidas y cambiar realidades. El propósito de Dios es que seas una influencia para tu entorno, para la gente que te rodea. Y ahí no hay límites, porque en poder influenciar una vida, una familia, una ciudad, una nación, no sabemos. Por eso oramos por estos niños aquí, porque yo creo que Dios los va a usar también. Pero Dios quiere usarte a vos para influenciar a gente a tu alrededor, para que gente a tu alrededor conozca y también ore al mismo Dios y reciba salvación y reciba bendición y las realidades de tu vida y de tu familia cambien. Dios quiere que seas una influencia para la gente que te rodea. Ese es el plan de Dios. Por eso nos manda ir y hacer discípulos. Ese es el plan de Dios. Por eso el Espíritu está con nosotros, pero en nosotros, pero está con nosotros para cambiar nuestras realidades. Eso es lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer es bendecirnos,
Lo que Dios quiere hacer es que cambies tus realidades, pero llevarnos a cosas mayores. Hablamos el otro día, cosas mayores. Dios tiene cosas mayores para nosotros. Dios tiene cosas mayores para nosotros. Las tiene. Yo no sé en qué posición estás, pero Dios tiene cosas mayores. Y yo quiero que me ayude un minuto antes de predicar, ¿puede ser? Porque todavía no empecé a predicar. Les voy a predicar corto, no se asusten. Pero todavía no empecé a predicar. Yo quiero que me ayude y le diga que está alguien que está a su lado. Dios quiere cambiar tu vida y tus realidades. Decile. Dios quiere cambiar tu vida y tus realidades. Dios quiere que seas una influencia para todos. Él va a avivar tu vida para que avives realidades a tu alrededor. Dios lo va a hacer. Y decirle al que está a tu lado, Dios tiene cosas mayores para ti. Dios las tiene. Vamos, iglesia, Él tiene cosas mayores. Tiene cosas mayores. Las tiene. Pero ¿qué necesitamos? Como Daniel, nosotros necesitamos muchas veces tomar decisiones de vida. Dios nos deja su palabra para que sea nuestra guía, para que sea nuestra regla de fe y de conducta. Siempre lo digo, lo pido que se repita en las escuelas. La Biblia nos enseña en qué creer y cómo actuar. Yo puedo creer que Dios tiene cosas mayores porque lo dice la palabra. No es un invento mío ni de alguien. Está reflejado en la palabra. Jesús lo dijo, cosas mayores. Pero necesitamos una decisión de vida. Hay veces que hay cosas que no llegan a nosotros porque no nos determinamos a caminar en la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué nos pasa? A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos que Dios nos bendiga. Sí, yo sé que tengo, qué sé yo, que, no sé, cualquier cosa, pero yo conozco, yo sé de esto. Y hago mi voluntad. Pero no es tan grave que hagamos esto o lo otro. O bueno, todo el mundo lo hace. No importa si lo hace todo el mundo. Si a Dios no le agrada, yo tengo que tomar decisiones de vida para que las cosas cambien a veces. A veces necesito dejar atrás un pasado, aunque sea de dolor. Yo creo que todos hemos pasado por cosas que el enemigo ha utilizado para arruinarnos la vida, para quitarnos las esperanzas, el futuro, para hacernos creer que nunca nos vamos a levantar de una caída o hacernos creer de que ya no hay futuro para nosotros. Pero Daniel lo que hizo es dejar atrás eso y creer en un Dios que podía darle un futuro a pesar de lo que estaba viviendo. Yo no puedo vivir cosas diferentes al que está afuera si vivo igual que el que está afuera. Y yo no puedo tener las cosas grandes de Dios que Dios puso por delante si yo no me animo a soltar lo que queda atrás, a decidir no ser preso del dolor, ni de la frustración, ni de cosas. Y por último, yo necesito tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me va a llevar a cosas mayores. Si yo no tengo una relación con Dios, yo vivo de acuerdo a mis fuerzas, vivo de acuerdo a mis capacidades. Y la fuerza y las capacidades nuestras pueden ser diferentes. De seguro, si sos una persona esforzada, si sos una persona capaz, si tenés recursos, de seguro vas a lograr. Y tal vez logres muchas cosas en esta vida, pero nunca vas a poder lograr lo que Dios preparó para tu vida, que está más allá de tus fuerzas, más allá de tus capacidades y de tus recursos. Dios preparó cosas mayores a las que nosotros podemos tener, pero necesitamos dar pasos. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora le predico. Daniel, llamado Balsasar, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en el conflicto. La palabra era verdadera. Diga conmigo, la palabra era verdadera.
Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene una realidad nueva para tu vida. Dios tiene un avivamiento para tu vida. Vas a ser una persona de avivamiento. Y cuando hablamos de avivamiento no hablamos solo del fuego, de las cosas espirituales. Dios va a llenar tu corazón de alegría. Dios te va a prosperar. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Vienen cosas mayores para tu vida, para tu casa. Vienen nuevas realidades. Vienen cambios en nosotros. Vienen, créalo, vienen sobre nuestras vidas. La palabra de que vas a prosperar en estos tiempos es real. La palabra de que vas a vivir nuevas realidades es real. Dios lo va a hacer. La palabra es verdadera. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Vamos, me emociona porque Dios preparó cosas mayores para todos nosotros. La palabra es verdadera. Rosario va a conocer un avivamiento. Leones, Baigorria, no sé, Ibarlucea, Argentina va a conocer un gran avivamiento. Porque la palabra es real. Es real. Agarrar a alguien que está a tu lado y decir, te va a ir bien a vos. Y le va a ir bien a tu casa. Le va a ir bien a tu familia. Vas a estar bien. Porque la palabra es verdadera. Dios no miente, ni se arrepiente. Dios lo va a hacer. La palabra es verdadera. Vas a prosperar porque la palabra es verdadera. Y Dios te va a restituir todos los años que te comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Te los va a restituir. Y te va a dar abundancia para que tengas. Porque la palabra es verdadera. Diga conmigo, la palabra es verdadera. Pero el conflicto grande, acá se complicó el asunto. El conflicto grande. ¿Qué significa esa expresión? El conflicto es grande. Tiene dos significados y dos traducciones. Una es el conflicto, la guerra es grande. Ya conmigo, la guerra es grande. Y lo segundo que significa es cuesta entender el significado. ¿Qué se le está revelando a Daniel? Daniel, la palabra que recibiste es verdadera, pero muchas veces esa palabra viene por guerra o a través de guerra. Muchas veces hay que pelear por esa palabra. Por eso Daniel, cuando termina su libro, dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque hay cosas que no las vamos a tener si no las peleamos. Hay realidades que no van a cambiar hasta que no batallemos por ellas en oración y usando las armas que Dios nos dio. Las realidades generalmente no cambian solas. Cambian porque alguien se decide a cambiarlas. Todos el primer lunes de cada mes arranca un ayuno que dura lunes, martes y miércoles. Este lunes, mañana estamos de ayuno, el martes, el miércoles cerramos aquí el ayuno, conectados en directo con Olavarría. ¿Por qué cree que se hace un ayuno? Porque la palabra es verdadera. Pero el conflicto a veces es grande, la lucha es grande. Cuando Dios le habló a Elías, le dice Elías, voy a hacer llover sobre la tierra. Andá y decirle a Acab que se prepare, porque una lluvia grande se oye. Y Elías se va al monte a orar. Porque la palabra era verdadera, la lluvia venía y de hecho vino. Pero él la peleó en oración. Yo quizás mañana alguien me diga: pastor, yo no puedo ayunar por una cuestión de salud, de tiempo, hasta de trabajo. Pero cuando son estos 3 días hay que reforzar la oración de alguna manera.
Deja de hacer algo que hacías habitualmente y ocupate ese tiempo en oración. Porque a veces nosotros decimos, tenemos el conflicto, tenemos la lucha, estoy en lucha. ¿Oraste por eso? ¿Ayunaste alguna vez por tu lucha? ¿Estás peleando por tu bendición? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, la palabra es verdadera. No, obviamente yo me reemociono, pero estoy peleando por esa bendición. Estoy orando. ¿Sabes que cuando fuimos a alquilar este lugar, estaba todo encaminado? Y sale el dueño, le dice a la inmobiliaria, no lo alquiles porque está vendido. Y estaba vendido a una empresa de Buenos Aires que venía con toda la plata para montar algo acá. ¿Y saben lo que hicimos? Ustedes muchos se acuerdan porque le decíamos, danos ese monte. Nos encerramos en nuestro secreto y decían, la oración era, Señor, si esa es para ti, danos ese monte. Danos ese monte. Pelearlo en oración, dámelo. Dámelo. Y ya estaba frustrado. Y yo no sé cómo, de qué manera, ni por qué. La venta que estaba hecha se cayó. Y volvimos a llamar a los meses. Y dijeron sí, estuvo todo preparado. Y pudimos entrar y venir. Pero hubo que lucharlo. Hubo que pelearlo con las armas de Dios. Porque hay cosas que no se dan en nuestras fuerzas. Hay cosas que no se logran en nuestras fuerzas. Necesitamos orar. Mañana en el ayuno o en el tiempo que tomes para orar, tiene que haber una lista. Tienen que estar propósitos de oración. Y Señor, yo vengo delante de ti para que estas realidades cambien. Y yo oro y ordeno al diablo que se salga del medio. Y pido que la bendición caiga. Y pido que transformes realidades y personas. Pero tiene que haber, a veces viene por guerra. El hecho que conozcamos a Dios no quiere decir que todo esté servido. Necesitamos entender que hay un mundo espiritual que se mueve y que nosotros recibimos autoridad para moverlo, pero la tenemos que ejercer. ¿Estás luchando por tus bendiciones? ¿O solo te estás esforzando naturalmente? Porque cuando yo solo me esfuerzo naturalmente, ¿sabe lo que pasa? Me canso, me frustro, quiero tirar todo, quiero abandonar, me resigno. Porque hay cosas que en nuestras fuerzas no van a cambiar nunca. Yo tenía 17 años, no sé, 16. Mi mamá, la que iba a los curanderos antes de conocer al Señor, ella era creyente y oraba. Ahora no sé si es creyente, antes era. Pero oraba. Y yo venía y en mi casa había reuniones. Se celebraban reuniones en la casa. Y yo venía y siempre, vamos a la iglesia y tenés que venir y tenés que estar. Y la gente que estaba ahí me invitaba. Y yo en mi interior decía, ¿cómo hincho? Dios mío. Yo sé que usted nunca dijo eso. Pero un día no me dijo más nada. Porque orando, Dios le dijo, no le digas nada, yo voy a tratar con él. Y cuando no me dijeron más nada y empezaron a orar, algo empezó a pasar dentro mío. Empecé a darme cuenta de cosas. Empecé a pensar en el Señor, empecé a leer la Biblia. Me levanto un día, un domingo era, la familia se había ido a Funes, creo que era en aquel momento, y yo estaba solo y me levanté y dije, me quedé. Vino el Señor y me quedé. Pero literal te digo, me quedé. Y me fui a mirar por el balcón a ver si pasaba y no pasaba nadie. Digo, me quedé. Digo, voy a prender el televisor. Y cuando estoy en el balcón veo una mujer con un cochecito y un bebé que pasa. Y digo, me salvé, porque los bebés se habían llamado. Digo, no llegó el Señor. Pero empecé a estar obsesionado. Pero no obsesionado de mal, obsesionado, y me empecé a dar cuenta que tenía que volver al Señor. Pero ¿cuál es la clave? Alguien estaba orando para que los velos cayeran, para que las ataduras se rompieran, para que yo viera una realidad diferente. Mi hermano, la palabra es verdadera, pero el conflicto a veces es grande y hay que pelearla.
hay que entenderla, la palabra. Entenderla. Ese es el segundo punto, pelearlo, pero entenderla. Entenderla es asimilarla. Hermano, vamos al secreto mañana. Y usted está sentado y dice: pastor, este pastor, ¿cómo insiste con el secreto? Todas las reuniones nos habla del secreto. Venimos a la escuela, te hablan del secreto. Venimos acá, te dicen del secreto. Me paro a hablar con los hermanos, me dicen del secreto. Tanto hinchan con el secreto. Yo sé que el secreto es bueno. Pues ¿lo practicas? Porque a veces lo sabemos, pero no lo incorporamos. Entonces las cosas no pasan. Porque yo lo sé, pero no lo incorporo. Y después digo: no me funciona. ¿Cómo que no te funciona? Funciona. Porque Dios lo promete. El problema es que a veces yo no incorporo las verdades que yo ya sé. Yo sé que si vivo en la palabra, tengo recompensa. Nosotros venimos con una cultura argentina. El tango te dice: el que no llora no mama, y el que no afana es, ¿qué es? Un gil. Esa es la cultura nuestra. Y nosotros en esa cultura pasamos por giles, por si queremos ser honestos. Pero Daniel estaba en la misma cultura. Y para muchos era un gil, porque no comía la comida del rey, los manjares, vivía legumbres. Pero cuando llegó el momento, el rey dijo: este es 10 veces mejor, déjamelo a mí. Y cuando vino el otro rey, dijo: a este, déjamelo a mí. Y cuando vino el otro, dijo: a este, déjamelo a mí. Y cuando cambió el imperio, dijo: este está conmigo. Y cuando vino el último rey, dije: no hay manera de hallar en él cosas malas. Lo voy a poner sobre todo. Porque decidió vivir en la palabra. Y si yo fuera Daniel, con 90 años le diría: ¿y ahora quién es el gil? Pero tenemos una cultura y nos cuesta asimilar las cosas. Y esa es la clave del evangelio. Es empezar a asimilar lo que la Biblia nos enseña, llevarlo, traerlo a nuestra vida. Te hablamos del secreto, vamos al secreto. Empecemos a practicarlo. Todas las reuniones antes de la ofrenda hablamos de economía. ¿Cómo insiste el pastor con la economía? ¿Lo estás practicando? Porque si no lo practicamos, no funciona. Yo me hice una endoscopía en estos días atrás y me salió una bacteria. La doctora debe saber de la bacteria. Y me dieron antibióticos para la bacteria. Ahora, yo tenía, en el nombre de Jesús, la bacteria, ya no la voy a tener más, pero yo tenía el estudio, yo sabía contra qué peleaba. Yo tenía la medicación que me curaba. Y yo tenía los recursos para comprarla. Y yo lo compré. Pero si no la tomo, ¿me curo? Yo conozco, yo sé, yo entiendo lo que me pasa. Yo la tengo clara. Yo conozco lo que la Biblia dice. Yo sé lo que me aconseja. Pero si no vivo, si no lo incorporo, no me funciona. No sé si me entiende. Y Daniel, ¿qué tuvo? La palabra era verdadera, el conflicto era grande, pero él tuvo inteligencia en la visión. Él dijo: esto se soluciona así. Él dijo: yo no puedo seguir atado a mi pasado, porque el pasado no me lleva a ningún lado. Yo no puedo depender de mis fuerzas, porque estoy en medio de un sistema que está en contra mío. Yo necesito agarrarme de Dios, tener una vida de oración, buscarlo, seguir adelante, pelear mis batallas. Y Dios lo bendijo en todo, lo prosperó en todo, le cambió todas las realidades. Y yo vine a decirte, iglesia, Dios tiene cosas mayores para nosotros. Dios quiere cambiar tu vida, tus realidades. La palabra es verdadera. Dios te va a restaurar los años que te comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Dios tiene para ti nuevas realidades, pero muchas de esas no vienen hasta que no entramos en guerra, hasta que no incorporamos las cosas.
hasta que no caminamos sobre las realidades. Yo a ustedes le hablo así. Pregúntele a veces cómo le hablo a ellos. Acá a veces les doy opciones, allá no doy opciones. Porque ellos ven las realidades nuestras. Iglesia, tenemos que hacer algo, porque la palabra es verdadera, pero el conflicto es grande. Y necesitamos incorporarlo. Y Daniel tuvo inteligencia en la visión. Dios va a levantar una generación que va a tener inteligencia para moverse. Dios va a levantar una generación de guerra que va a conquistar y no se va a levantar, no se va a detener, perdón. Y tú eres parte de esa generación. Por eso yo vine a decirte hoy, prepárate porque vienen cosas mayores. Pero como Daniel, tenemos que entender y ser esforzados, tenemos que ser inteligentes, tenemos que tomar los principios, tenemos que desterrar cosas. Hay decisiones que tienes que tomar, y la decisión más grande, una vida con Dios. La segunda decisión, Señor, yo voy a dejar atrás mi pasado y yo voy a mirar hacia un futuro, porque en Dios hay futuro. Dios le dijo a Israel, dile a Raquel que reprima del llanto su voz, porque hay futuro, hay esperanza para ellos. Yo vine a decirte esto, hay un futuro, pero ¿cómo vamos hacia ese futuro? Con una decisión. Yo marcho con Dios, yo marcho con Dios. Y a Daniel, aunque le costara la vida, el de Dios no se soltaba. Por eso, si tú dices hoy, yo quiero eso, yo voy a marchar con Dios, ven a este altar, yo quiero dar por tu vida.